Día más por este momento que nos permite de poder estar brillando su palabra. Gracias, hermano Manuel, esta plataforma que él hace posible para seguir estudiando el libro de... Estamos en el capítulo 12, donde ya pues hemos llegado al final del capítulo 12, donde vamos a estar viendo el ejemplo de la Biblia. Entonces hemos llegado al capítulo 12 de Marcos, a la escena donde encontramos a Jesús siempre en el templo, ya nos está enseñando, y Jesús nos va a mostrar un ejemplo muy digno de imitar, muy digno de considerar, muy digno para poder nosotros imitar este ejemplo de que Jesús nos va a presentar. La viuda que dio todo. En Marcos, el capítulo 12, versículo 41 al 44, Jesús nos presenta este gran ejemplo. Jesús sigue en el templo. En Marcos, capítulo 12, versículo 41, Jesús, después de haber enseñado a sus discípulos que tuvieran cuidado de la vanagloria de los judíos, ahora Jesús les va a presentar este gran ejemplo. Marcos capítulo 12, versículo 41, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Ahora Jesús está frente al arca del tesoro. Jesús ahora no está enseñando en la sinagoga. Ahora Jesús solamente está observando. Ya él ha terminado de enseñar, de responder muchas preguntas que le habían hecho para tentarle y para ver en qué lo podían sorprender. Ahora Jesús no está enseñando, sino está sentado en cierta parte del templo y observando con cuidado el acto de ofrendar de parte del pueblo que llegaba en ese momento. Es que muchos ricos echan mucho a recipientes de monedas metálicas. Jesús está observando y está viendo que muchos ricos están echando mucho dinero, gran cantidad de dinero. Pero esto no sorprende a Jesús porque él sabe las intenciones de él. En Lucas, el texto paralelo, Lucas 21, versículo 1, dice Lucas, levantó Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Jesús está ahí observando, está viendo cómo el pueblo está echando a la ofrenda. El texto dice que muchos ricos, no todos desde luego, sino más bien muchos ricos echaban mucho dinero. No todos los ricos eran o tenían la misma intención. Sabemos que muchos ricos tienen muy buen corazón, pero la mayoría, lamentablemente, no es así. Por eso dice el texto, muchos ricos, no todos, hacían lo mismo. No todos los ricos son malos. No todos los ricos van a menospreciar a Dios. Desde luego que no. Podemos tomar la frase que conocemos en el mundo, por uno la pagan todas. Muchas veces pensamos que todos los ricos son malos. Pensamos que todos los ricos menosprecian a Dios. No, no es así. Hay muchos ricos que temen a Dios. Hay muchos ricos que han
hecho la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos una mirada al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a muchos que eran muy ricos. Abraham era rico, David era rico, Salomón era rico, Job era rico, ¿verdad? Y muchos eran ricos, pero eran temerosos de Dios. No por ser ricos, eran malos. Desde luego, la mayoría va a poner su esperanza en el dinero. Sabemos lamentablemente que la mayoría de los ricos ponen su esperanza en el dinero, ponen su confianza en el dinero. Por eso el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que los ricos pusieran su esperanza en Dios y no en su dinero. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, escribió al joven Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, donde le dice, da este consejo a los ricos de este mundo: enséñales que no sean altaneros, ni ponga su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pablo le da al joven Timoteo que enseñe. ¿Por qué? Porque desde luego había muchos hermanos que eran ricos, que posiblemente venían del mundo y que ellos ponían tal vez mucha la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. El problema de las riquezas es que son inciertas. Hoy las tenemos, mañana. Si nuestra esperanza está en el dinero, pues hoy que tenemos, vamos a estar fiel, pero el día de mañana que no las tengamos, pues ya no lo vamos a hacer. Entonces Pablo le dice: no pongan su esperanza en el dinero, pónganla en Dios. Y Él, desde luego, nos bendice. Él, desde luego, nos da abundantemente todas las cosas para que las podamos disfrutar. Mucha gente piensa que en el dinero está la felicidad, pero no es así. En esta ocasión Jesús tomará este ejemplo para enseñar una lección muy grande e importante que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que meditar y leer constantemente este ejemplo de esta viuda que dio todo lo que tenía. En Marcos, capítulo 12, versículo 42, dice Jesús, dice Marcos, primero nos presenta a los ricos echando mucho dinero. Están echando mucho dinero. Jesús está observando que ellos están dando mucho dinero. Si nosotros hubiéramos estado ahí, hermanos, posiblemente si yo hubiera estado ahí, yo podría decir que estos ricos ofrendaban muy bien, que estos ricos eran muy generosos, que estos ricos eran muy bondadosos. ¿Por qué? Bueno, porque yo no conozco la intención de las personas. Usted no conoce la intención de nadie. Jesús sabe la intención. Jesús conoce lo que hay en la persona. Yo no. Y desde luego, al ver que estos ricos echaban grandes cantidades, pues yo podía pensar y decir: estos sí son muy bondadosos. Estos son muy generosos. Pero ahora se nos presenta el otro cuadro. Marcos 12, 42 dice: llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrado. Ahora la escena cambia. Después de ver a muchos ricos que están echando grandes cantidades, ahora llega una viuda pobre. Y esta viuda pobre echa 2 monedas, muy insignificantes en su vida. 2 monedas que no tenían mucho valor. Lucas nos dice que Jesús vio a esta viuda pobre. Si nosotros vamos a Lucas, el capítulo 21, versículo 2, dice Lucas que vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Jesús tiró su mirada hacia esta viuda pobre, posiblemente para que también los discípulos fijaran su mirada en esta viuda. No fijaran la mirada en los ricos que están echando grandes cantidades, sino que se fijaran en lo que está haciendo esta viuda pobre. Marcos nos dice que vino una viuda pobre, probablemente una de las viudas que habían robado los fariseos.
Si recordamos nosotros, en la lección anterior, el capítulo 12, versículo 40, dice que ellos hacían grandes oraciones para, y para poderle robar a las viudas. Y muchos de ellos, hermanos, se aprovechaban de la situación de las viudas. Posiblemente era una de estas viudas a las cuales los fariseos le habían robado o le habían quitado, que posiblemente habían obtenido de herencia. Pasaban muchos casos de eso. Probablemente esta viuda traía vestidos viejos y una apariencia de pobre. Por esta razón, Marcos la describe como una pobre viuda. Realmente su apariencia no era de una viuda, de una anciana de dinero, con sus vestidos y cosas que a nuestra vista podemos distinguir si alguien pues tiene una posición buena o tiene o pasa dificultades. Posiblemente esta viuda pues traía vestidos ahí un poco viejos, un poco rotos y pues y eso hace ver que o describía a una viuda muy pobre. Esta viuda, nos dice el texto, echó 2 blancas y Marcos se preocupa en aclarar lo que es 2 blancas, un cuadrante, palabra de origen latín. El valor de un cuadrante no es muy fácil determinarlo hoy en día. No podríamos, pues, con tanta determinación, cuánto podría ser lo que valía en ese momento esa moneda que está echando esta viuda. Pero algunos han sugerido que era 1/5 de centavo de valor. Algunos sugieren que era como 1/5 del valor de una moneda. Esta moneda fue la más pequeña acuñada por los griegos. 2 de ellas valían un cuadrante, equivalente a 64 parte de un denario. El denario representaba el sueldo de un día de trabajo. En Mateo, capítulo 20, versículo 2, dice Mateo, y habiendo convidado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su vida. Entonces, el denario, hermanos, era el pago que recibía un obrero al día. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, al ir a trabajar, pues todo el día se nos pagaba un denario. Entonces, según algunos, dicen que esta moneda representaba la posiblemente la 1/5 parte. O sea, podría decir como 20 centavos de un dólar. Con esta acción, esta viuda nos recuerda a la viuda que ayudó a alguien. Es interesante, hermanos, que en las Escrituras nosotros encontramos muchas viudas que eran pobres, pero con un gran corazón. Viudas que nos dan gran ejemplo de obediencia, de temor, de sacrificio hacia Dios. En primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículos 10 al 16, se nos presenta la historia de el profeta. Cuando había orado para que no lloviera y no iba a llover por 3 años y medio. Dios le había dicho que se fuera a un arroyo, allí iba a beber del arroyo y los cuervos iban a llevarle pan y carne. Y los cuervos le llevaban. Pero el rollo se secó. Ahora Dios le dice que vaya a Zarate. Allí va a encontrar una viuda que le va a dar de comer. Primera de Reyes 17, versículo 10, dice, él se levantó y fue a Zarate. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo. Cuando llega, encuentra a esta viuda que está ella recolectando leña. Está recolectando leña para poder cocinar y poder comer su última comida y morir. Elías le pide un poco de agua, ella va a darle agua, pero
dice el versículo 11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Pero ahora Elías le dice, discúlpame, permíteme un momento, no solo me traigas agua, tráeme también un bocado de pan. Elías le pide un vaso de agua y también un bocado de pan. Versículo 12. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y... Imagínense la situación por la que está pasando esta viuda. Es su último, es lo último que le queda. Tiene más harina, más que solo preparar ese poco de harina y ese poco de aceite, comer y pues esperar la muerte, que ya no había de dónde seguir sacando. Versículo, esta viuda no tenía nada como darle pan a Elías. Es que tenía abundancia de pan, tenía abundancia de harina, no, era lo último que le queda. Versículo 13, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráela, después hará para ti y para tu hijo. Imaginémonos, hermanos, qué situación tan difícil la que se nos está presentando aquí. Esta viuda solo tiene un poco de harina. Lo último que le queda para comer. Para él y su hijo ya esperar la muerte, porque ya no había de dónde. Y llega alguien extraño que ella no conoce y este le pide que le haga primero a él. Bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Es nuestra última comida. Es lo último que tenemos. Si se lo doy a este hombre, ¿qué voy a comer yo? Bueno, aquella viuda que echó todo lo que tenía, hubiera pensado, pero ¿qué voy a comer más tarde o qué voy a comer mañana? Sigue la historia, versículo 14. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Bueno, ahora el profeta la consuela un poco y le dice, bueno, ve, haz lo que te estoy diciendo, porque mi Dios, el Dios de Israel, dice que no se acabará la tinaja, ni se agotará el aceite, hasta que el día que el Señor mande de nuevo lluvia y haya producción. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. Bueno, pero aquí está el punto. La confianza, la fe de esta mujer. Porque esta mujer podía decir, bueno, pero ¿quién es este? Sí, puede ser un charlatán que viene hablando de Dios, que se quiere aprovechar de lo último que yo tengo. Pero ella confió y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ahora la bendición, hermano, era su último bocado de comida que iba a poder. Ya le quedaba esperar. Ahora tiene comida y va a comer por muchos días. Versículo 16. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de él. Aquí está lo extraordinario, lo grandioso que es Dios. Dice que la harina de la tinaja no se acabó. Fíjese que no dice que la tinaja se llenó. No, siempre siguió lo poquito, pero de ese poquito comieron por mucho tiempo. La vasija de aceite no se llenó, siguió teniendo el poquito de aceite.
Todos los días esa mujer iba a agarrar ese poquito de harina y tomaba ese poquito de aceite y no se acabó, no se terminó. Comieron por muchos, confió en la providencia de Dios. Ella dio lo último que tenía para comer. Era lo última, la última puñado de harina y el poco aceite era lo último que tenía. Pero confió y hizo como Elías le había dicho. Marcos, vamos a Marcos capítulo 12, versículo 43. Dice, y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Ahora Jesús llama a sus discípulos y les dice, en verdad, es cierto, les digo que esta viuda echó más que todos los contribuyentes. Jesús ahora procede a enseñar una lección a sus discípulos y les dice que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el agua. Pero recordemos que los ricos habían echado grandes cantidades y esta viuda pobre solo estaba echando 2 monedas sin mucho valor. No en el sentido de cantidad, desde luego Jesús no está hablando en el sentido de cantidad monetaria, sino más bien en el sentido de que ella echó todo lo que tenía. El sustento que ella tenía, lo echó. Esta es una ofrenda sacrificial por parte de esta mujer, que dio a Dios todo lo que ella tenía, sin estar pensando que voy a comer, que voy a hacer mañana, o qué voy a hacer más tarde. Porque lo único que tengo es esto, y ella, con toda confianza, mucha fe, lo echó. Esta lección, que forma un contraste entre la avaricia de los escribas. Versículo 40, recordemos que ellos que hacían, devoraban las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, no recibirán mayor condenación. Jesús condenó la actitud de ellos. Devoraban, le quitaban a las viudas, se aprovechaban de la situación de las viudas y lo hacían por avaricia. Por eso Jesús hizo ver a sus discípulos que tuvieran cuidado con la vanagloria y la avaricia de los escribas y fariseos. Y la verdadera santidad de esta vida es dirigida especialmente a los discípulos, que ellos distingan entre lo que están haciendo la mayoría de ricos y lo que hace esta viuda. De cierto, con esta expresión el Señor da a entender a sus discípulos que habla con mucha seriedad y solemnidad. Que lo que les está diciendo tiene que penetrar en su corazón. No está exagerando. No está exagerando Jesús. Está diciendo la realidad de las cosas que está sucediendo. La fe de esta mujer la llevó a ofrendar todo el sustento que tenía, todo lo que le quedaba para seguir viviendo. Igual como la viuda que acabamos de ver. Ella solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Era el sustento, era el último que ella tenía para comer y esperarla. Bueno, esta viuda pobre era lo único que tenía. Estamos seguros que cuando los motivos son puros y agradables delante de Dios, Dios no desampara a nadie. Esa es la promesa que Dios ha hecho. Dios siempre a través de su palabra ha dicho que Él nunca nos va a dejar. Él nunca se va a apartar de nosotros. Esa es su promesa y es la que tenemos que creer. En Mateo capítulo 6, versículo 33. En 6:33 Jesús dice, pero busquen primero su reino y su justicia. Todas estas cosas les serán añadidas. Primero, es lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Y después, estas cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas, hermanos? El comer, el beber, el vestir. Pero lamentablemente, estamos poniendo primero las cosas materiales. Lamentablemente estamos poniendo primero
las cosas que deben de ser secundarias. No estamos poniendo lo que primero debe ser: el reino, la iglesia, su justicia. Hebreos capítulo 13, versículo 5. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, dice: sé el carácter de ustedes sin avaricia, contento con lo que tienen. Porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál es el problema muchas veces? La avaricia. No estamos contentos con lo que tenemos. No estamos contentos con lo que tenemos. Queremos más y más. Y la avaricia nos atrapa. Satanás nos atrapa a través de eso. Cuando él ha hecho la promesa que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y esta viuda, pues, estaba confiando en esa promesa. Marcos capítulo 12, versículo 44, dice que todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para ella. Aquí está la diferencia. Jesús dice del por qué esta mujer dio más que todos los ricos. Ellos echaron de lo que les sobraba. Sin embargo, esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía. Su sustento, hermano. Lo que tenía para seguir viviendo. Ella no tenía más nada. ¿Qué iba a hacer esta mujer después de echar esas 2 monedas? Ya no tenía absolutamente nada más que confiar en las promesas de Dios. Probablemente esto fue algo que a lo mejor estos ricos no hubieran estado dispuestos a llevar a cabo. Si estos ricos hubieran tenido ese dinero y que posiblemente tenían que pagar algunas cuentas, pues posiblemente no hubieran echado nada. Echaron, sí, pero de lo que ya le había sobrado. Ya habían pagado todo lo que se necesitaba, todo lo que debían, y es bueno, esto me sobró, esto le voy a dar. Esta viuda no. Para poder decir esto, la persona tiene que tener el poder de saber los pensamientos del corazón. Decíamos al principio, si yo hubiera estado allí, yo hubiera hecho un mal juicio. Yo hubiera pensado, estos ricos sí son bondadosos, estos ricos sí ofrendan bien. Esta viuda no está echando nada. Mas estos ricos están echando grandes cantidades. Pero Jesús tiene ese poder. Él sabe las intenciones. Él conoce las intenciones. En Juan, capítulo 2, versículo 25, dice: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús sabe, Jesús nos conoce. Jesús me conoce a mí, Jesús lo conoce a usted. Y Jesús sabe cómo damos. Jesús sabe qué hacemos y lo que no hacemos. Por eso Jesús hace este gran contraste, esta gran diferencia entre lo que están echando los ricos, que echan grandes cantidades, y que posiblemente nosotros hubiéramos juzgado que ellos eran bondadosos. Pero no conocemos el corazón. Jesús sí lo conocía, y por eso él dice que la viuda ha echado más que él. Usa de su poder sobrenatural para saber esto, como también para saber que la viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento. Porque está bien, esta viuda pudo haber echado esas 2 monedas, pero posiblemente en su casa tenía más dinero, pero no es así. Yo podría decir, esta viuda echó esas 2 monedas, pero en su casa debe tener más dinero, pero no era así. Jesús dice que ella echó todo lo que. ¿Cómo sabe Jesús? Bueno, porque les dio. Y él conoce y él sabe de cada uno de nosotros. Aquellos ricos, observados por Jesús, estaban ofrendando de lo que les sobraba, de sus ahorros, y por eso no les costaba sacrificio. Qué fácil, hermano. Es fácil ofrendar cuando ya hemos pagado todas nuestras deudas. Ya hemos pagado la luz, el agua, la comida. Nos sobró esto, pues
voy a ofrendar, eso es fácil. Pero no es fácil tomar de lo que hemos ganado, sacar de eso y pagar después la deuda, porque podríamos quedar cortos. Pero es allí donde nosotros demostramos el amor de Dios. Estos ricos han echado lo que no necesitan. Esta mujer ha echado lo que ella necesita. Y echaron ya lo que les sobraba, ya no lo necesitaban. Ellos echaron. Esta viuda echó lo que necesitaba, porque era lo único que tenía. Hay diferencia entre echar lo que ya no necesito y echar lo que sí necesito. Aquí está la gran diferencia de esta mujer y estos ricos. Así como los judíos en el tiempo de Malaquía, que daban lo que no necesitaban ya. En el tiempo de Malaquía también existió esta actitud. Ellos daban, pero daban lo que ya no necesitaban, lo que ya no les servía. En Malaquías, el capítulo 1, versículo 8, dice el profeta, y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Dios le hacen varias preguntas a los judíos en el tiempo de Moisés. Ellos están ofrendando o están dando el animal ciego, están sacrificando el animal ciego. ¿Para qué le servía un animal ciego? Desde luego, nada. Era algo que ya no necesitaba. Entonces, como ya no le servía, como era algo que no necesitaba, entonces, sí, se lo vamos a sacrificar, se lo voy a dar a Dios. Por eso le dice el cojo. ¿Para qué sirve un animal cojo? ¿No? Desde luego no sirve. Bueno, no me sirve a mí, pero sí le va a servir a Dios, se lo voy a dar a Dios. ¿Para qué sirve un animal enfermo? Es más bien gasto, porque tengo que ir al veterinario, comprarle medicina para tratar de que se recupere. Entonces, no me sirve. Pero a Dios sí, se lo voy a dar a Dios. Y por eso Dios le dice, no es eso, hermano. Si ellos hubieran contestado, hermano, Dios los reta, le dice, no es malo eso, que ustedes me ofrenden, me den en sacrificio el ciego, el cojo, el enfermo. No es malo eso, contéstenme. Si hubieran dicho, no, no es malo. No es malo, bueno. Entonces Dios le dice, ve, ofrécelo a tu gobernador. Si no es malo para mí, entonces ve, ofrécelo a tu rey, ofrécelo a tu gobernador. Anda, llévale un animal ciego, llévale ese animal cojo, llévale ese animal enfermo. Y le pregunta, ¿se agradaría de ti? ¿Te lo recibiría con benignidad? Desde luego que no. Cuidado, hasta preso lo podían haber echado. Cuidado, hasta lo hubieran azotado. Porque está jugando con la salud de ese rey, de ese gobernador. Imagínese un animal enfermo. ¿Para qué le puede servir a un rey? Un animal cojo, un animal ciego. Pero ellos, como ya no les servía, pues bueno, vamos a dárselo a Dios. Prometían algo bueno, pero al final daban algo malo. Hacían promesas. Cuando estaban en problemas, en dificultades, oraban a Dios y le pedían a Dios que le ayudara. Y ofrecían a Dios, Señor, si nos ayudas en esto, te vamos a dar este animal, te voy a ofrendar este animal. Malaquías, capítulo 1, versículo 14, dice el profeta, maldito sea el engañador, que tiene un macho en su rebaño y lo sacrifica a un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Ellos tenían problemas, ellos tenían dificultades, oraban a Dios, le prometían, Señor, si nos ayuda, te voy a dar este macho cabrío, voy a dar este macho. Pero cuando ya pasaba la situación, Dios les ayudaba, se olvidaban. ¿Y qué sacrificaban? El animal dañado, el animal enfermo, el animal cojo. Eso sacrificaba. Sacrificaban
lo que ya no le sirve. De esta narrativa aprendemos mucho. Por ejemplo, aprendemos que Dios se agrada aún de cantidades pequeñas, todo y cuando nuestros motivos sean correctos. Y por medio de ellos mostramos confianza en Dios. Dios no va a pedirnos más de lo que nosotros podemos dar. Dios sabe cuánto usted puede ofrecer. Dios sabe cuánto prosperó usted. Dios sabe cuánto prosperó. Dios espera que de eso nosotros seamos. No importa la cantidad. El punto es si lo estamos haciendo como Dios nos demanda. Aprendemos que no está en el tener, sino en el querer. El punto es que no está en el tener, sino en el querer. Si queremos dar a Dios lo mejor, lo vamos a hacer. Si no queremos, no lo vamos a hacer, aunque tengamos mucho o tengamos. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. En Lucas 16, versículo 10. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Y es cierto, ¿no? Tal vez ustedes han oído a muchos hermanos que dicen, si yo fuera rico, si yo tuviera dinero, yo comprar un terreno, comprar un edificio para la iglesia, yo donara un edificio para la iglesia. Es más, comprar un vehículo para trasladar a los ancianitos, irlos a traer y a dejar. Bueno, pero en lo poco, hermanos, que tenemos, si en lo poco no somos fieles, cuando tengamos, tampoco lo vamos a hacer. No necesitamos dar un edificio, no necesitamos comprar un terreno, hermanos. Podemos hacer lo que está en nuestra mano. Podemos limpiar el local, podemos limpiar la ciudad, pero no lo hacemos. Si en lo poco, hermanos, no somos fieles, cuando tengamos dinero, tampoco lo vamos a hacer. Por eso, esa excusa, esa expresión de decir, si yo tuviera dinero, haría esto, ayudar a mis hermanos, es cierto. Si en lo poco usted no lo es, cuando usted tenga, tampoco lo va a hacer. Esta mujer pudo haber usado la excusa de que esa cantidad era todo lo que tenía. Señor, mira, este es lo único que tengo para comer en la tarde o para comer mañana. ¿Cómo voy a dar lo único que tengo? Sin embargo, no la usó, sino que echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella, al dar de su sustento, dio de sí misma, dejando al Señor el cuidado de su sustento. Ella dijo, este es todo lo que tengo, este es lo que doy. Y lo echó. Y ahora a confiar en la promesa de Dios. Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 34. Dijo Jesús, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Versículo 34. Dice Jesús, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice Pedro, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Debemos de confiar en sus promesas. Esta viuda confió. Y por eso dio todo lo que ella tenía. Por contraste, los ricos dieron sin dedicación de sí.
porque estaban tan bien después de dar que antes. Ellos se fueron, llegaron, dieron, se fueron tranquilos. ¿Por qué? Que sabían que su casa tenían posiblemente más dinero, más para sobrevivir. Esta viuda ya no tenía nada. Por eso a ellos no les preocupó. Ellos dieron. ¿Por qué? Porque están confiando que en su casa tienen lo necesario para seguir viviendo. Esta viuda, no. Jehová, Dios, mira el corazón. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque Dios lo ha desechado, que Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Cuando Samuel fue a la casa del padre de David y vio allí al hermano David con buena estatura, bien parecido, Samuel dijo, este es. Dios le dijo, no. Samuel está viendo la apariencia, un hombre alto, buena apariencia, se deja llevar por la apariencia. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, nos dejamos llevar por la apariencia, porque no conocemos el corazón. Pero Dios ve el corazón, no ve la apariencia. De eso estos ricos solo era apariencia. Esta mujer está dando que tiene en su corazón. Y ve el sacrificio del corazón de esta mujer. Pero los escribas y otros muchos haciendo su justicia para ser vistos por los hombres. Que ese siempre fue el problema de los escribas y fariseos. Hacían las cosas para ser vistos por los hombres, para ser vanagloriados, para ser alabados por los hombres. Mateo 23:5 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues agrandan su filactería y alargan los adornos de sus manos. Todo ello lo hacían para ser vistos. Al ver que ellos echaban grandes cantidades, posiblemente la gente se admiraba, echaban grandes cantidades, de que eran justos, de que eran piadosos, de que eran bondadosos, pero la realidad era todo lo contrario. Así como Judas, que quería aparentar que le preocupaban los pobres. Judas, hermanos, quería aparentar que él se preocupaba por los pobres, que él se compadecía de los pobres. En Juan, capítulo 12, versículo 4 al 6, dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Ah, hermano, si nosotros hubiéramos estado allí, nosotros hubiéramos dicho, Judas es preocupado por los pobres. Pero la realidad no era esa. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba. La apariencia, hermano, de Judas podía haber convencido a muchos de que era bondadoso, de que estaba preocupado por los pobres. Pero no, él está preocupado que entre más dinero a la bolsa para así poder sustraer más de la bolsa y así robar más y tener más. Eso es lo que le preocupaba, pero su apariencia era otra. O como Ananías y Zafira, hermanos. En Hechos capítulo 1, Hechos 5, versículo 1 y 2. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer vendió una propiedad. Versículo 2. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ellos, hermanos, quisieron aparentar que estaban dando todo que habían vendido el terreno. Pero no era así, era solamente apariencia. Debemos dar a Dios lo mejor siempre, no para ser visto y agradar a los hombres. No es cuestión de qué tanto dar, sino de sacrificarnos por la obra de Dios. Tampoco es cuestión de porcentaje, de dar, sino de dar con generosidad, según lo propuesto en nuestro corazón, con alegría y no
por tristeza ni necesidad. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Qué actitud tenemos nosotros al ofrendar? Si nuestro corazón es bueno, del buen tesoro sacará buenas cosas. Si nuestro corazón es malo, sacará malas cosas. Estos estaban sacando lo que les sobraba. Esta mujer dio todo lo que tenía porque tenía un corazón. Dios mira el corazón. Él no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos la prueba de nuestro amor que Él nos da en el acto de ofrenda. Si tenemos un buen corazón limpio, puro, santo, vamos a dar no lo que nos sobra, sino como hayamos prosperado. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Para que cuando yo vaya no se recojan, entonces debemos de ofrendar según hayamos prosperado. Solo usted, Dios, sabe cuánto cree. Pero ahora, depende de mi corazón. Debo prosperar mucho, debo prosperar poco, pero de eso tengo que dar, de acuerdo a cómo prospero. Recordemos siempre que los judíos, hermanos, daban el 10% de todo lo que tenían. La ley exigía el 10%. La ley exigía el 10%. Nuestra justicia debe sobrepasar la justicia de los fariseos. En Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuánto deberíamos de dar? Muchas veces se nos pregunta, hermano, ¿y cuánto debo de dar? Dios nos ayuda, hermanos, a imitar a esta vida. Solo, bueno, si yo prosperé, ¿cuánto debo de dar? Si mi justicia debe superar a los escribas y fariseos. Si los escribas y fariseos daban el 10%, ¿cuánto debo de dar? ¿Cuánto debo de ofrendar? A imitar a los hermanos de Macedonia. También, hermanos, Dios nos ayude a imitar a esta vida. También a imitar a los hermanos de Macedonia. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2 al 5, dice el apóstol Pablo, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Primeramente, hermano, tenían una profunda pobreza. No eran simplemente pobres, eran profundamente pobres. Yo puedo ser pobre, pero hay alguien más profundamente pobre. Y los hermanos de Macedonia no eran pobres, eran profundamente pobres. Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Pablo sabía de la situación de los hermanos y sabía de sus posibilidades. Pero hermanos, sorprendió al apóstol Pablo que ellos dieron más allá de sus posibilidades. Y esto lo hicieron de su propia voluntad. Nadie les excedió. Dieron más allá de su profunda pobreza que tenían. Versículo 4. Suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Qué gran corazón. Nadie les exigió. Ellos suplicaron, rogaron ayudar, participar, hermano. Ellos vieron que los hermanos estaban necesitados y ellos aún pobres, ellos no dijeron, hermano, ¿y por qué no nos ayudan a nosotros? Nosotros somos profundamente pobres. No, ellos rogaron, suplicaron, participaron. Versículo 5.
Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos y al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué fue posible eso? ¿Por qué se logró eso? Porque se dieron primeramente al Señor. Ellos dieron porque pusieron primeramente. Cuando ofrendamos, ¿a quién ponemos primeramente? Conclusión. Jesús termina este capítulo 12 con este gran ejemplo de imitar de esta viuda pobre. Ella echó todo su sustento, todo lo que le quedaba para vivir. ¿Qué estamos dando nosotros, hermanos? ¿De lo que nos sobra? Nos pagaron el mes, pago la luz, pago el agua, compro la comida y los gastos que tengo, y bueno, lo que me sobró, voy a dar. No sé si ha pasado donde ustedes son miembros, pero creo que sí. Pero hemos visto, hermanos, que hay veces cuando vamos a recolectar la ofrenda, hasta ese momento, alguno de los hermanos saca su billetera, comienza a buscar el billete más bajo, y eso va. ¿Será realmente que venía preparado para ofrendar? Estamos ofrendando de lo que nos sobra, de lo que ya no necesitamos. Dios nos ayuda a invitar a esta viuda y también a invitar a los hermanos de Macedonia para agradar a Dios. Honremos a Dios siempre con nuestros bienes. En Proverbios, capítulo 3, versículos 9 al 10, dice el proverbio: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. ¿Cómo damos? Medida apretada. En Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesús dice: den y les será dado. Vida buena, apretada, merecida y rebosada. Vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que miden, se les volverá a mí. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos ayude a pensar y a meditar siempre en este retrato, en esta escena tan grandiosa, tan maravillosa de esta viuda. Echó todo lo que tenía, echó su sustento. ¿Qué estoy dándole yo a Dios? ¿Qué está dando usted a Dios? Que Dios nos bendiga.